¿Cómo le va? Desde hace ya mucho tiempo nuestro programa comienza siempre con alguna información. Un hecho ocurrido en estos últimos días que nos da la posibilidad de debatir, pensar, de informarnos sobre algunos hechos, algunos sucesos ocurridos en las últimas jornadas y que están vinculadas con nuestra temática. Casualmente, por una cuestión casi, le diría, azarosa, nuestra información del día de hoy está relacionada también con todo lo que vamos a hablar en el programa. Y la información dice que hace un tiempo atrás, ya hace 8 años, se dictó una ley. El Congreso Nacional dictó una ley, conocido como Ley de Presupuestos Mínimos para proteger los glaciares y los ambientes periglaciales. Esa ley, entre otras cosas, entre tantas cosas, ha decretado a los glaciares como bien de carácter público. Esa no es la información, ese es el hecho que nos da pie para hablar de algo que ocurrió en estos últimos días, porque hace no más de una semana, la Sala Segunda de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de 3 exsecretarios de Ambiente de la Nación. Concretamente ellos son Omar Judis, Sergio Loruso y Juan Musi. Y también confirmaron el procesamiento del científico Ricardo Villalba. Los 4 están procesados por la Justicia Nacional por no cumplir con esta ley, por no protegerlo, cada uno por elementos distintos. En el caso de esta causa fue impulsada por los amigos de la Asamblea Hachal No Se Toca, los amigos de San Juan, que iniciaron esta causa judicial en el juzgado del doctor Casanelo cuando se produce uno de los derrames de cianuro sobre su río, sobre el río Hachal. Ellos dicen nada de esto hubiera pasado si se hubiera protegido los glaciares, porque el derrame se produce por una actividad minera generada, ocasionada dentro de los glaciares. El juez Casanelo los procesa, los 4 imputados apelan esta medida y, insisto, la Sala 2 de la Cámara Federal confirma el fallo del doctor Casanelo, por lo cual quedan procesados las 4 personas como responsables. ¿Por qué? Por no haber realizado el relevamiento de glaciares, algo que la ley lo exigía. La ley, entre tantos artículos, obliga a que el Estado Nacional haga una especie de censo, inventario. Bueno, no lo hicieron. Y como no lo hicieron, una de las empresas multinacionales generaba actividad minera dentro de un glaciar. ¿Y el científico por qué? El científico porque cuando empezó a hacer este sondeo, hizo tan solo de algunos glaciares, de los más grandes, y de los pequeños no lo hizo. No lo hizo aunque la ley obligaba a hacerlo. Por eso, las 4 personas, los 3 secretarios de Ambiente de la Nación y el científico están procesados. Procesados para ver ahora si tienen responsabilidad o no tienen responsabilidad. Lo cierto es que ninguno de los 4 puede salir del país y todos están sufriendo un embargo por 5 millones de pesos. Una información poco difundida en estos días que de alguna manera nos relaciona con lo que va a ser el programa de hoy. Hablando del programa de hoy, te lo presentamos como siempre en nuestro sumario. El agua dulce es esencial para la vida. En Argentina, los glaciares constituyen una importante reserva de este recurso. Sin embargo, están amenazados por la explotación minera a cielo abierto y la contaminación que ésta produce. ¿Qué fuentes de agua dulce tenemos y cómo las protegemos? ¿Qué pasa con la preservación de nuestros glaciares? ¿Se aplica la ley de defensa de estos recursos? Esos serán algunos de los tópicos en esta edición de Onda Verde. Entrevistamos a la profesora Blanca Gioria, quien nos cuenta sobre las características e importancia de los glaciares y cómo se van alterando por el extractivismo de la minería. Además, integrantes de la Asamblea Hachal No Se Toca explican el porqué de su lucha contra la minería en San Juan. Tendremos, como siempre, las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Y en nuestra Agenda Verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. No es habitual que la información que planteamos al principio del programa esté relacionado con lo que va a ser el programa de hoy. Hoy así ocurrió. Vamos a hablar de los glaciares. En realidad, más que de los glaciares, vamos a hablar del agua dulce.
los glaciares, la ley de glaciares, la violación a esta normativa, el no cumplimiento de sus artículos, el decreto, un borrador de un decreto por parte del gobierno nacional para justamente derogar algunos de esos artículos, es la enorme excusa que tenemos hoy para hablar de algo que, adelanto, si le parece lo que va a ser el final de nuestro programa, no tenemos real conciencia. No tenemos real conciencia de lo que significa el agua dulce, no hay políticas de estados, hay muy pocas leyes, muchas provincias no tienen, por ejemplo, una ley provincial que hable sobre el cuidado del agua, de un recurso que es finito, que algún día se nos va a terminar, que lo derrochamos y que además se sabe que muchas de las grandes potencias están buscando instalarse en lugares donde hay agua dulce porque quien tenga agua de acá a un tiempo va a tener la posibilidad de la sobrevivencia. Por lo tanto, es un hecho fundamental, importante. El agua está en diferentes lugares, de diferentes estados. Hoy nos vamos a detener fundamentalmente en los glaciares por esto que le decía. Hay una ley, se quieren modificar algunos artículos y esa posible modificación afectaría, y mucho, la posibilidad de cuidar nuestra agua dulce. Vamos a ver algunos glaciares, si le parecen, que forman parte de la geografía de nuestro país. Es un elemento emblemático del paisaje andino, más allá de tener una enorme belleza, es una fuente, habrá que decirlo, de turismo y genera importantes recursos económicos. Por ejemplo, el glaciar más conocido es el del Perito Moreno, con su parque nacional en la provincia de Santa Cruz. Pero hay otros glaciares, por ejemplo, los glaciares que rodean a la localidad del Chaltén, es el glaciar Torres, el glaciar Piedras Blancas y de los tres, entre otros glaciares de este conjunto que hay, también constituyen estos importantes atractivos turísticos y realizan imponentes vistas de sus cerros. Otros glaciares muy visitados en la Argentina son los glaciares del Monte Tronador. Estos están ubicados en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro. Y la provincia de Mendoza también tiene los glaciares del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones y de los Polacos. Tan solo por nombrarle algunos de los que estuvimos viendo y que seguramente nos inundaron los ojos de belleza, ¿no? ¿Son bellos? Son bellos. ¿Es un lugar que fomenta el turismo? Sí, pero también es un lugar que nos provee de agua dulce. Son enormes laboratorios naturales, además, porque de su estudio uno puede saber qué puede pasar con el clima, qué ha pasado con el clima en el pasado y qué puede llegar a suceder, por ejemplo, con el cambio climático. Son una reserva importantísima de agua dulce. Me quedo acá porque este es el tópico, la columna vertebral del programa de hoy. La necesidad de darnos cuenta, de concientizarnos lo que significa este recurso para la vida que es el agua dulce. Por eso fuimos a hablar con una profesora de geografía, amiga de este programa, que ya en alguna oportunidad hemos acudido a ella. Se llama Blanca Lloria. Desde hace mucho tiempo viene estudiando, entre otros temas, el tema de minería a cielo abierto, cuánto afecta las instalaciones de empresas multinacionales mineras en lo que es la modificación del ecosistema y en este caso, de entre tantas otras cosas, del derroche del agua. Con Blanca hablamos de muchos temas. Le preguntamos primero, ¿tienen alguna utilidad los glaciares? ¿Sirven para algo? ¿Cumplen alguna función? ¿Cuánto hace que se originaron? Bueno, algunas de las preguntas para introducirnos en el programa de hoy que le hicimos a la profesora de geografía Blanca Lloria. Cuando el planeta Tierra entra en la era glaciaria, vamos a tener que todo el casquete polar se va a extender hasta los 40 grados de latitud norte y los 40 grados de latitud sur. Esa era ocurre en el Pleistoceno hace más de 110, 120 mil años atrás, hasta los 10.000 años atrás, ya cuando está el hombre y la revolución agraria, ya los hielos se están retirando. Es decir, estos glaciares es una masa de hielo perenne, que permanece en el tiempo,
y que está cubriendo la Tierra, que en algunos lugares habían sufrido todos los movimientos sísmicos y el plegamiento andino, en nuestro caso, que es el que nos interesa, y esas tierras que eran muy sueltas todavía, el peso de los hielos hizo que se formen como unas grandes cubetas, los circos glaciarios, y cuando se retiran los hielos, los glaciares permanecen. Y si no permanece el glaciar, permanecen los lagos formados de origen glaciario, como todos los lagos que tenemos en nuestros Andes patagónicos. Son lagos de origen glaciario. Ese lago de origen glaciario puede estar congelado y si está congelado es un glaciar. El glaciar puede ir corriendo por la ladera de la montaña y a medida que se va derritiendo en el verano, primavera, verano, va a conformar las vertientes muy importantes para todo aquello que, todo el poblado que se encuentra nutriéndose de esa agua, que es una agua limpia, de origen glaciar. Y otra parte del glaciar es todo el ambiente que lo rodea, que se denomina periglaciar. Ese ambiente periglaciar sostiene al glaciar, porque el suelo está congelado y sirve para que ese glaciar se mantenga. Si no se considera ese ambiente periglaciar como parte del glaciar, se lo interviene con infraestructura, con la actividad minera, y al intervenirlo se afecta el glaciar. Y eso hace que el glaciar se vaya disminuyendo. Se tiene el glaciar, que es una fuente de agua dulce, necesaria, pero totalmente necesaria para las comunidades que se alimentan de ese único recurso, porque generalmente todos estos glaciares están en zonas que no tienen abundantes precipitaciones. Al contrario, son zonas áridas. Es decir que, por un lado tenemos los glaciares en la cordillera, desde Neuquén hacia el sur, los patagónicos son mucho más húmedos y ahí los glaciares se alimentan de precipitaciones nivales que hace que el glaciar se pueda mantener. Pero hacia el norte están los Andes áridos y las poblaciones que necesitan de ese recurso viven del derretimiento de las nieves, el derretimiento del glaciar. Y además, esos glaciares también colaboran con nutrir a los acuíferos que son de agua dulce, potable, indispensable, tanto para la vida humana como para la práctica de la agricultura, de las actividades económicas. Si empezamos a vaciar el acuífero para usarla para la minería y intervenimos los glaciares que se van achicando, ¿qué van a hacer estas comunidades? Lo que están haciendo ahora. Empiezan a perder la población, esa población va a nutrir y las villas de las ciudades más grandes. Y eso es lo que está pasando.
Muchos conceptos por demás de interesante que nos plantea la profesora Blanca Gioria. Me quedo con algunos de ellos. Los glaciares nacen en las zonas áridas, donde hay muy pocas precipitaciones. ¿Qué importante significa para esas provincias, por ejemplo las provincias argentinas donde están los glaciares, donde llueve muy poco, donde muchas de esas provincias, como por ejemplo las del Cuyo, son casi desérticas? Poder tener agua dulce para consumo humano o para el uso del riego, de la agricultura y de los animales, se lo proveen los glaciares, ¿no? Qué importante es, por eso, cuánto afecta la actividad minera en todo el país, pero sobre todo en estas provincias. Primera luz del semáforo, la luz roja, voy al encuentro de Raúl y me parece que vamos a hablar de lo que está pasando en una provincia que tiene glaciares, ¿no? Por eso voy al encuentro de Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? Vamos a hablar de lo que está pasando en Mendoza. En esa provincia hay glaciares, sí, sí. Pero la luz roja de hoy va a hablar de otro tema, de algo que también afecta a los glaciares, algo que también afecta al ecosistema, como es el fracking, y podríamos decir que Mendoza está estudiando la reglamentación para poder utilizar fracking. Es más, esta semana, hace apenas unos días, lo reglamentó, ¿sí? Se publicó a través del boletín oficial, dado por el intendente, y el gobernador también coincidió con eso, de que Mendoza, en gran parte de su territorio, va a poder hacer fracking. Esto quiere decir que es grave. Claro, si está reglamentado, ya hay una ley, se puede ir a poder ejercer la dinámica de fracking, sí, que como ya lo hemos visto en más de una oportunidad, es poder sacarle gas a las piedras con una explosión que contamina mucho el agua del subsuelo. Así es, y necesita mucha agua para sacar estos recursos no convencionales. Pero si querés que aclaremos un poquito más, ahora te lo describimos en la luz roja. Está bueno porque muchas provincias, mientras muchas provincias como la de Entre Ríos, por ejemplo, lo prohíbe, en Mendoza se está reglamentando. Esto es muy grave y es la primera luz del semáforo. Se reglamentó la normativa que detalla los procesos administrativos y controles para esta técnica de extracción. Esta semana hemos sacado el decreto que reglamenta y protocoliza la estimulación hidráulica para la explotación del petróleo no convencional. Debemos reflotar la actividad petrolera y gasífera en Malargüe, en el sur de nuestra provincia. Acá hay potencialidad y creemos que es de las decisiones más importantes que hemos tomado en beneficio de Malargüe. Los que están a favor destacan que traerá desarrollo económico para la provincia y que no contamina si se controla correctamente. Los que están en contra afirman que pone en peligro el ambiente, principalmente un recurso estratégico como el agua, y que solo enriquece a unos pocos. A partir del decreto 248, publicado en el Boletín Oficial de Mendoza, el fracking es una técnica autorizada y reglamentada. A diferencia de la producción de petróleo convencional, el fracking extrae hidrocarburos líquidos o gaseosos de la roca madre donde se produce. Para lograrlo, se estimula la piedra a través de la inyección de agua a presión y distintos aditivos para darle permeabilidad. Ya es ley, ya está reglamentado, pero hay algunos grupos que se están oponiendo, algunos abogados inclusive, que presentaron una denuncia en los tribunales mendocinos. Entre ellos, Enrique Viale, un abogado conocido en nuestro programa, ambientalista, que va a presentar un recurso para que esto no siga, o por lo menos frenarlo un poco, o que algunos tomen conciencia, algunos políticos, y den marcha atrás con esta decisión. Está presentando además una denuncia penal contra aquellos funcionarios públicos que llevaron a cabo esta medida porque violaría parte de la legislación. De esta manera cerramos nuestro primer bloque con esta luz roja del semáforo. Cuando volvamos tenemos mucho más material para seguir hablando de la importancia del agua dulce y de cómo están corriendo peligro los glaciares. Estudio Jurídico Ricardo Gundren y Asociados. Confianza, prestigio y trayectoria. Estudio Jurídico Ricardo Gundren y Asociados. General Paz 6009.
Teléfono 154 479 746, Santa Fe. Segundo bloque del programa, nos adentramos en lo que es nuestro tema, nuestro tópico de hoy, que es cómo están corriendo peligro los glaciares. Fíjense que en la nueva escenografía que tenemos este año, uno de los banners que tenemos atrás nuestro, justamente se ha detenido en los glaciares como uno de los lugares que están corriendo peligro, que pueden tener algún tipo de inconvenientes en el futuro, sea por la actividad industrial, por los desechos industriales, o pueda ser también por el calentamiento global o por la actividad industrial, en este caso la actividad minera. Blanca Lloria, en el bloque anterior, nos habló sobre la importancia que tienen, su importancia como fenómeno turístico, pero también como proveedor de agua dulce. Necesidad de concientizarnos nosotros, pero de que los estados, además, lo protejan. La Argentina tiene una ley, que es la ley 26.639, se llama Ley de Protección de los Glaciares, una ley que se cumple en parte, como muchas de nuestras leyes, que fue sancionada el 28 de septiembre del año 2010 y promulgada un mes después, el 28 de octubre. La ley tiene muchos temas importantes, me animo a comentarle algunos. Por ejemplo, la ley establece la realización de un inventario nacional que debe precisar esas zonas de altas montañas que van a quedar bajo tutela de la ley, o sea que se van a proteger. En las zonas protegidas, la ley dice que está prohibida cualquier tipo de infraestructura, de obras de infraestructuras que impiden el maltrato de los glaciares. En el caso de las actividades mineras, está prohibido cualquier tipo de actividad en la zona periglacial que comprenda justamente estas zonas altas de montañas con suelos congelados. Todas aquellas actividades que no se encuentran vedadas tienen que someterse a un estudio de impacto ambiental previo. Este estudio es obligatorio y en un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la ley para aquellos emprendimientos que ya se encontraban previo al dictado de la normativa, y si se verificara impacto ambiental, se puede ordenar el cese o el traslado inmediato, por ejemplo, de un yacimiento. Eso es, de manera muy respetuosa, muy resumida, algunos de los aspectos más importantes de la ley. Y parece linda, ¿sí, no? ¿Quién de nosotros nos anima a levantar la mano y decir que la vota, que está a favor? El tema es que no se cumple. O se cumple, pero muy poca. Por ejemplo, ya pasaron 8 años y todavía no se hizo el inventario, no se hizo el censo, no sabemos cuántos glaciares tenemos, dónde están, qué peligro corren, qué actividad minera, por ejemplo, hay en ellos. Y esto es importante porque, mire, muchas de las mineras se opusieron a esta ley cuando era discutida y era sancionada. Y una vez que salió la ley, ellos dijeron, bueno, no hay problema porque nosotros no tenemos actividad sobre estos glaciares. Uno se pregunta, si no tenían actividad, ¿por qué se oponían antes? Evidentemente están funcionando en algunos lugares, en algunas zonas, que son glaciares o ambientes periglaciales, como por ejemplo Veladero, que por su actividad, desde hace un tiempo atrás, contaminó en 2 momentos distintos con litros de cianuro el río Hachal y también esta zona de glaciares. ¿Por qué hablamos de esto hoy? Lo decíamos al principio. Hay un borrador de decreto por el cual el Poder Ejecutivo Nacional modificaría algunos artículos de la ley para de esta manera permitir las actividades mineras en lugares donde hoy, al menos por ley, está vedado. Esto es realmente peligroso, realmente nos preocupa y nos debiera preocupar y muchísimo, porque además, insistimos, se está violando una ley nacional. Ley que costó muchísimo, pero muchísimo poder sancionarla. Una de las responsables, de las autoras de este proyecto que ahora es ley, es la diputada con mandato ya cumplido, Marta Maffei, y ella nos cuenta cuáles fueron el camino recorrido para llegar a la sanción de esta ley. Soy Marta Maffei, soy la autora de la primera ley de protección de glaciares y del ambiente periglacial en una disputa histórica entre los pueblos por la apropiación del agua y los grupos económicos del saqueo del agua.
una ley que tuvo un gran consenso de las asambleas, de las organizaciones sociales, del espacio académico, científico, el apoyo grande de la comunidad en su conjunto y obviamente también de diputados y senadores que comprendieron el riesgo en que estábamos poniendo el país y qué nos podía pasar a los argentinos de quedarnos sin agua o de mermar las fuentes de agua o de contaminar las fuentes de agua. Bueno, la ley salió por unanimidad, pero ustedes saben, la presidenta Cristina Kirchner la vetó, sucumbió rápidamente a la presión de los grupos económicos, ¿no? Volvimos a dar pelea, el diputado Miguel Bonazo se cargó la ley al hombro y finalmente volvimos a sacar la ley. Esta vez el gobierno de Cristina Kirchner no la vetó, pero hizo lo imposible para garantizar que no había cumplimiento de la ley. Ni designar las áreas prioritarias, ni mandar fondos para hacer la investigación, ni tener los inventarios en tiempo, en forma, ni publicarlos, ni nada que diera cumplimiento a la ley. Si no hubiera sido así, no hubieran podido ocurrir como ocurrieron la cantidad de derrames en Veladero, millones y millones de litros de agua contaminando 5 ríos, la asamblea de Hacha no se toca dando pelea por esta circunstancia, ¿no? Hoy el gobierno de Macri tiene una estrategia diferente. Se plantea directamente la derogación de la ley, ver de qué forma se le hacen modificaciones que la hagan absolutamente inocuo, cómo se sacan las áreas periglaciares, cómo se sacan determinados glaciares, cómo va a obligar a que demostremos la importancia hídrica del glaciar para que se considere o no se considere. Es decir, obviamente facilitar el camino a las 40 organizaciones multinacionales que en este momento ya tienen distintos niveles de emprendimientos en áreas prohibidas porque afectan glaciares y zonas periglaciares. Obviamente el pueblo de Hacha nos da el ejemplo una vez más, ¿no? Nos dice con toda claridad, no solamente Hacha no se toca nuestro derecho al agua, no se toca el derecho de los pueblos a vivir en un ambiente sano, no se tocan los glaciares, no se toca la ley de glaciares. La ley que plantea la diputada Marta Maffei, que finalmente después fue realizada en conjunto con el diputado Filmus, también diputado con mandato vencido, termina siendo ley votada por unanimidad y reglamentada por el entonces Poder Ejecutivo Nacional. Esa ley, insistimos, hoy por hoy está vigente, poco cumplida. Y hoy nos detenemos aquí porque resulta ser que estos glaciares desprotegidos son los que nos dan generosamente el agua para nuestro consumo humano. Cuando nosotros abrimos la canilla aquí en nuestra zona, en Santa Fe, en Santo Tomé, en Coronda, puede ser que gran parte de ese agua no provenga de un bañado de agua cercano a nosotros o un humedal, sino que sea agua que venga de los glaciares, porque parte de esa agua también se distribuye en esta zona del país. Mire qué importante. Es cierto que no son los glaciares los únicos que brindan este agua dulce. Por ejemplo, los acuíferos también lo dan. Nosotros estamos arriba de un acuífero muy importante, el cuarto más importante del mundo, que es el acuífero Guaraní. Pero ese acuífero Guaraní, por ejemplo, nos da algo así como el 3% del agua dulce que nosotros consumimos. Entre otras cosas, entonces, será importante que nosotros podamos entender la necesidad de poder concientizarnos sobre el cuidado de este agua. Las provincias que están viviendo, o los pueblos que viven al pie de la cordillera, este cuidado ya lo tienen desde hace un tiempo en su conciencia. Es más, muchas de las marchas que hacen estos pueblos para oponerse a los emprendimientos de minería a cielo abierto tienen como una consigna que el agua vale más que el oro. Evidentemente se han concientizado. El volumen de agua de la Tierra se estima en 1.400 millones de kilómetros cúbicos, para que usted tenga una idea. Pero de toda ese agua que hay en la Tierra, solo el 3% es agua potable. Y de ese 3% que es agua potable, el 70% está en forma de glaciares o en forma de hielo. Quiere decir que los acuíferos, por ejemplo, nos dan tan solo el 30%. Y el 70% restante viene de los glaciares. Argentina es uno de los países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros cuadrados en su territorio de glaciares. El 15% de todos los glaciares de Sudamérica están en la Argentina.
Y Chile es un país que tiene la mayor cantidad de glaciares. El 75% de todos los glaciares de Sudamérica están en Chile. Bueno, a veces uno supone que viendo al otro que la pasa peor que uno se puede de alguna manera consolar. Si nosotros cuidamos poco los glaciares, Chile no los cuida casi nada. Es uno de los países que menos se preocupa por el cuidado de glaciares, e insistimos con esto, el país trasandino tiene el 75% de los glaciares de Sudamérica. El último inventario que se realizó en el año 2012, se hizo una especie de inventario, pero dejó afuera a los glaciares más pequeños, y realmente son muchos y muy importantes. Por eso, decíamos en la apertura del programa, hay un científico que hoy está siendo procesado por la justicia por esta omisión. Estamos deteriorando nuestros glaciares con todo, con la minería a cielo abierto, con la deforestación, con las fumigaciones con agrotóxicos, con los residuos cloacales, con los residuos industriales. Algunos datos para que lo tengamos en cuenta de por qué elegimos este tema hoy nosotros. Momentos de presentar la segunda luz, es la luz amarilla. Me voy nuevamente al encuentro de Raúl, de Mendoza a Capital Federal, Así ¿no? es. Bueno, ahí hay una serie de polémicas, porque se ha querido instalar un programa Sí, que Distrito afecta... Joven se llama el programa. Claro, ahí irían boliches, Boliches, pubs, entretenimiento. restaurantes, así es. No estaría mal, pero afecta, según dicen, una reserva natural. Así es. ¿Te acordás en la semana pasada que hablamos de Capilla del Monte? Sí. También querían hacer un proyecto inmobiliario en una reserva natural en Capilla del Monte. Ujú. Algo muy parecido va a pasar seguramente en Buenos Aires. Se quiere hacer en este espacio de reserva natural y otros espacios verdes también proyectos inmobiliarios que tengan que ver con zona de boliche, restaurante, pubs. Así que es problema para el futuro. Por eso lo ponemos ahora en una luz amarilla. Porque es un proyecto. Es un proyecto, Ujú. pero ya tenemos que ver que están queriendo vender estas tierras o concesionar por lo menos para cosas totalmente distintas a lo que es una reserva natural. Por lo que dijo Raúl, porque todavía no es un hecho, es un proyecto, lo instalamos en nuestra segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. A fines del año pasado, en una sesión extraordinaria, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó el proyecto para crear el Distrito Joven en Costanera Norte. Su objetivo es convertir a la avenida Costanera en una zona de concentración de locales nocturnos y así darle respuesta a un grupo de vecinos que se quejan por los ruidos molestos. Organizaciones ambientales y representantes de la UBA participaron la semana pasada de una audiencia pública en la legislatura porteña para opinar sobre la construcción del Distrito Joven. Según los detractores, la iniciativa afectaría los terrenos de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria y el Parque de la Memoria, lo que fue descartado por el gobierno de Larreta. Otra de las preocupaciones es la privatización de terrenos destinados a parques de la ciudad. Lo que pretenden es la explotación con fines comerciales, tanto de boliches, estacionamientos, hoteles, como también de bares. Ojalá que no ocurra esto, Ojalá. que solo sea un proyecto. Ya hay oposición de algunos ciudadanos, Sí. porque afectaría un ecosistema muy importante como es la reserva. Hay legisladores también que se opusieron a esto porque dicen que en ella habitan 23 especies de aves, 7 de reptiles, 10 mamíferos, 8 especies de invertebrados y además de 20 especies vegetales. En tanto, hay un parque de la memoria también en esa zona, Claro, claro. muy importante, simbólicamente, que también se quiere destruir para hacer otra cosa totalmente distinta. Bueno, vamos a estar atentos, como siempre. Ujú, lo seguimos. Porque cada vez que hay un proyecto lo seguimos, a ver qué pasa. Después la derivaremos a una luz verde, si finalmente los ciudadanos ganan la pulseada, o a una luz roja, si Bien. termina siendo una ley y no un proyecto, ¿no? Viendo el peso de los empresarios en este caso también. Te invito a que te quedes, Me quedo. porque aparte vos le hiciste la entrevista Así es, a a la Blanca. profesora Blanca Lloria. Decíamos al principio del programa, entre tantas atribuciones que tienen los glaciares, son una especie de laboratorio. Sí. De laboratorio porque estudiando, viendo estos glaciares, uno puede saber qué ha pasado un tiempo atrás con el clima,
o cuánto puede afectar el calentamiento global y el cambio climático. Todo esto lo hablamos con la profesora Blanca Lloria, pero nos centramos en un tema, y el tema tiene que ver en cuánto afecta la minería a cielo abierto a los glaciares, y esto nos decía. Si vamos a definir la minería, primero de todo decimos que es una actividad primaria, junto con la agricultura, la ganadería, la forestación, la pesca, pero muy distinta a las otras actividades primarias, porque la minería es extractiva, es puntual, es directamente destructiva. Cuando decimos que la actividad minera es puntual, se debe ir a ese lugar donde está el mineral y realizar la explotación llevando energía, realizando toda la infraestructura que necesita. Por lo tanto, va a cambiar totalmente el espacio donde se va a practicar la minería. Por eso es una actividad puntual. Está ahí, no se la puede trasladar. Cuando decimos que es destructiva, porque se debe destruir el ambiente para extraer el mineral. En esa destrucción, primero de todo, hubo que invertir mucho dinero porque se tuvo que evaluar dónde está, cuánto hay, qué pureza tiene, y por lo tanto no cualquiera puede realizar la actividad minera como sí se puede realizar la agricultura, que a lo mejor con una agricultura de subsistencia cualquiera la puede hacer, pero la actividad minera no. Por eso en nuestro país la actividad minera estuvo siempre en manos del Estado Nacional. Es muy caro, necesita primero de los estudios prospectivos, necesita de mucho conocimiento, de mucho dinero, y luego para la explotación, la construcción de toda esta infraestructura. Pero a partir del 1994, cuando interviene ya el Banco Mundial, se deja de lado esa obligatoriedad del Estado Nacional responsable de la actividad y se le otorga a las provincias la facultad de poder realizar ellas convenios con una minería a gran escala, con empresas multinacionales. Es decir que esa actividad que era tan cara, destructiva, empieza a ser apreciada por grandes empresas transnacionales que, apoyados por la ley minera que les autoriza a dicha explotación, entonces ven a la República Argentina como un espacio apetecible porque se le estaban dando todas las ventajas para la extracción. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, Bajo la Lumbrera, que es la primera que se instala, está conformada por una unión transitoria de empresa, una UTE, que la UTE la forma el Estado Nacional, el Estado Provincial, más la Universidad de Tucumán. Ellos, juntos con Barrick, son los que van a estar a cargo de la explotación. Es decir, el Estado
nacional o provincial, ¿cómo va a regular, a controlar si es socio? 3, 2, 1. Lo decía Gioria y es muy importante, ¿no? ¿Es la minería hoy una actividad extractivista? ¿Cambia la escenografía de estos lugares? ¿Modifica el ecosistema? ¿Ahuyenta el turismo? Y deja un pasivo ambiental muy, pero muy grande. Si le parece, con estas puntas nos quedamos en el final de este segundo bloque, lo pensamos y cuando volvamos intentamos darle una vuelta a esto, tratar de buscarle una solución, encontrarle una salida, al menos para que el panorama no sea tan pero tan sombrío. Si recuerda, hace minutos atrás, nuestra entrevistada de hoy, Blanca Gioria, nos decía que la minería es por naturaleza extractiva y destructiva. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que en el concierto de la geopolítica del siglo XX y XXI es el nuevo saqueo que sufren nuestros países. Y no nos confundimos cuando decimos la palabra saqueo. De todo lo que se saca de la riqueza de nuestro subsuelo, la mayoría, y a veces más que la mayoría, se llevan. Vendría a ser como el nuevo saqueo de este siglo. Mira algunos datos. América Latina produce el 26% de la bauxita del mundo. ¿Pero cuánto consume? Tan solo consume el 3%. ¿Se da cuenta lo del saqueo? Sacan la riqueza de nuestro subsuelo, nos contaminan el ambiente, nos modifican la escenografía y se llevan todo. Aquí queda del 26, queda el 3. No es con el único metal que sucede. Con el cobre, por ejemplo, en nuestro país le provee al mundo el 45%, pero consume tan solo el 6%. Con el oro, nosotros le proveemos al mundo el 15% del oro de todo el mundo, pero consumimos tan solo el 3%. No es negocio para nuestra economía, no es negocio para nuestro ecosistema y además dejan un pasivo ambiental impresionante. Hace tiempo atrás, investigadores de la Universidad Nacional de San Juan realizaron un estudio comparativo con imágenes aéreas de los glaciares, un estudio comparando imágenes de los últimos 17 años. ¿Por qué 17 años? Porque es cuando comenzó la actividad minera a cielo abierto en nuestro país. Con esa comparación de nieves se encontraron datos alarmantes. Por ejemplo, desaparecieron manchones de nieves, donde antes había nieve ya no hay más. Se afectó el ambiente periglaciar, se afectó el curso de algunos ríos, como el río Hachal, por ejemplo. El río Hachal es absolutamente simbólico para tener en cuenta, porque ese río es el que le da de beber a los animales, a los seres humanos de esta zona, y también es el agua para cultivo. Bueno, se afectó el curso del río y además se lo contaminó con cianuro. Y además producen caminos de tierra para que los camiones puedan llevar los minerales que sacan de la montaña hacia algún lugar. Son los emprendimientos mineros que permitió la legislación del 90. El menemato hizo estas leyes que son absolutamente contraproducentes para los intereses de nuestro país. ¿Son responsables? Claro que son responsables. Pero habrá de decir también que son responsables todos los otros funcionarios, legisladores y demás que desde el 90 en adelante no modificaron estos artículos. Ellos también son responsables. Estas leyes permiten el uso de energía barata, el uso de agua subsidiada, por ejemplo, emprendimientos como La Lumbrera, como Pascualama, como Agua Rica, usan energía mucho más barata que la que paga el habitante de allí, y además generan un gasto de energía, solo esos tres empresas mineras, todo lo que produce la central nuclear Atucha, todo lo que produce una central nuclear, lo consumen estos tres emprendimientos mineros, además del uso de químicos constantes, ¿no?
Hay una diferencia entre la minería tradicional, la que estaba antes, la de los carritos, ¿se acuerda? Y esta, que es la minería a cielo abierto. Por eso es importante que tengamos en cuenta cómo han cambiado las normativas, las leyes, solo para beneficios de ellos. Nunca hubo un control y realmente un estudio serio y ético de lo que está ocurriendo con las mineras. Porque realmente, dentro de las ganancias, todas las universidades nacionales reciben dinero de las mineras, salvo la Universidad de Córdoba, que se opuso, y la Universidad de Sarmiento. Pero todas las otras reciben. Entonces, cuando vos les llevas un análisis de agua, ¿qué te van a decir? Si son socios. Desde que se instaló la minera allí en la cordillera venimos preguntando dónde está el agua, qué pasa con nuestra agua. Somos los que un día como hoy se pusieron de pie para decirle no a la megaminería con la mina de uranio que nos querían meter en un área protegida. Los que estamos desde ese momento en la plaza de Hachal, peleando los análisis, peleando la verdad, contra una corporación brutal encabezada por Gioja y seguida por su aprendiz Uñac. Hay un problema ético de los profesionales, hay un manejo con la legislación porque no se ponen de acuerdo, cuando vas leyendo, no se ponen de acuerdo de lo que es un glaciar, de lo que es un periglaciar. Somos nosotros los que nos pusimos en alerta cuando nos hablaron de la modificación de la ley de glaciares. La pucha, no les basta con lo que ya nos hicieron. Somos nosotros los que traemos el mensaje de la carpa, de la asamblea, de la hacha, de los pueblos emergentes. Y venimos con un grito simple, sencillo, que vamos a replicar de aquí en más por todas partes. Porque los glaciares no son ni de Hachal, ni de San Juan, ni de los pueblos patagónicos. Los glaciares son de todos. Como son de todos, la ley de glaciares no se toca, porque los glaciares de todos no se tocan. En todo este manejo no es solo las multinacionales, es también muchos argentinos que están en esto. Y en esto comparto con lo que dice Pardo en sus libros y en sus conferencias, comparto con lo que dice María Estela Svampa también, que tenemos que ver hacia adentro qué es lo que estamos haciendo. No es negocio, evidentemente, ¿no? No nos conviene en absoluto, y además de entregar todas nuestras riquezas, de no generar trabajo, de no invertir en la zona, se llevan toda la riqueza. Es un nuevo pacto Roca-Ruchiman de hace un tiempo atrás, ¿no? Momento de presentar la última luz del semáforo, la luz verde. ¿Te acordás que hace un par de programas atrás hablábamos de una efeméride? Decíamos que se cumplía tristemente un nuevo aniversario de la muerte de una militante ambiental de Honduras. Hablamos de Berta Cáceres. Bueno, la luz verde va a hablar de algo de eso. ¿Cómo te va, Emma? Hola, Ricardo. ¿Todo bien? Bien, bien. Berta Cáceres, aquella militante ambiental que se oponía a las instalaciones de hidroeléctricas en su país, que fue asesinada justamente por su empecinamiento. Bueno, el crimen aparecía como impune, pero ahora se prende una luz verde en cuanto a que no quede impune su asesinato. Sí, así hay un informe internacional que señala que agentes estatales y también de la empresa hidroeléctrica DESA están imputados o están, digamos, en la cuerda floja de poder el presidente ser culpable del asesinato de Berta Cáceres. Es más, lo detuvieron, ¿no? Está detenido ahora. Sí, hay que, digamos, esperar que la condena y, bueno, si lo van a poner tras las rejas o no. Claro, pero es importante porque estamos hablando de nadie le va a devolver la vida a esa importante mujer que era Berta Cáceres, pero que estos crímenes no queden impunes. Lo detuvieron, es una luz verde que se prende y por eso lo ubicamos en este espacio del programa.
El ingeniero eléctrico Roberto Castillo era el presidente ejecutivo de la empresa hondureña que desarrolla el proyecto Agua Zarca, contra la que luchó Berta Cáceres. La semana pasada fue detenido acusado de ser el autor intelectual del asesinato, cuando se disponía a huir del país. Berta Cáceres, al momento de su muerte, era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la cual logró paralizar la infraestructura de la represa. El empresario había logrado la concesión durante 20 años del río Hualquerque, sagrado para la comunidad lenca. Cáceres lideró protestas masivas y presentó hasta 33 denuncias ante el Ministerio Público y diversas organizaciones de derechos humanos. El ahora detenido empresario vio frustrado su proyecto millonario y ordenó el crimen contra Berta. Está detenido, habrá que ver qué pasa en el futuro. No está detenido por haber sido el autor material, sino hay sospechas de haber sido el autor intelectual, ¿no? Sí, sí, mucho peor porque no es el único implicado, sino Claro. hay 9 más implicados, pero él fue el que proporcionó la logística y también los recursos materiales a los autores del hecho. Así que es bastante grave igual eso. Y como todas las luces, será un tema que vamos a continuar, vamos a seguir para ver qué sucede en este caso en Honduras. Para continuar con nuestro programa, te presentamos nuestra Agenda Verde. Del 10 al 12 de abril se realizará en Brasil la Feria Internacional de Tecnología para el Medio Ambiente. En FIEMA Brasil 2018 se concentrarán en un mismo escenario empresas y organizaciones dedicadas a la producción de tecnología, soluciones y servicios enfocados en el medio ambiente. El encuentro comenzará el 10 de abril en el Parque de Eventos de Bento Gonçalves, Río Grande do Sul. Mayor información en fiema.com.br. Se halla abierta la convocatoria para integrar el proyecto de investigación MEULEN, Renovación de Aportes Jurídicos sobre el Problema Ecológico, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. El proyecto es dirigido por Valeria Berros y busca nuevos integrantes en calidad de colaboradores. El plazo para la presentación de candidaturas es el martes 3 de abril de 2018. Para más información, comunicarse con Secretaría de Investigación UNL, Cándido Pujato 2751 o al correo investigación@fcjs.unl.edu.ar. Hoy estuvimos hablando de la importancia del agua dulce, de cómo tenemos que cuidarla, concientizarlo, y cómo a partir del trabajo de justamente un grupo de ciudadanos, de estos nuevos Quijotes del siglo XXI, de la Asamblea Hachal No Se Toca, que descubrió que había un borrador por parte del Poder Ejecutivo Nacional para modificar la ley de glaciares, para permitir ahora la instalación de minería a cielo abierto, cómo eso nos sirve como excusa para ver cuánto tenemos que proteger nuestro agua dulce, cuánto tenemos que cuidarla y cuánto tenemos que exigir en las políticas del Estado para que se cuiden. Hoy vimos cómo afectan los glaciares, lo afecta la instalación de minería a cielo abierta, la actividad extractivista de la minería, pero también otros cursos de agua dulce son absolutamente contaminados por las fumigaciones con agroquímicos, por desechos industriales, por deforestación, que también incide. Pero cuando se habla de esto, alguien dirá, bueno, pero el progreso necesita este tipo de sacrificio, sacrificar agua para vivir mejor. Mire, estuvimos pensando y pensando con la producción cómo hacer para poder darnos cuenta de la cantidad de recursos que se tiran a veces para algo que es absolutamente incomparable. Acá tenemos una de las tantas alianzas de oro que están en los dedos de aquellos matrimonios que juran en algún momento amor eterno, ¿no? Bueno, ¿cuánto se gasta para producir este anillo de oro? Un anillo de matrimonio como este, para llegar a tener este anillo de oro, se tienen que procesar 2.800 kilos de oro, casi 3 toneladas de minerales, por ejemplo, para ello. Hay dos maneras de hacerlo. O se hacen profundos túneles debajo de la tierra, como era antes, o se utiliza lo que se conoce como minería a cielo abierto, donde se provocan gigantescas explosiones, se fabrican caminos para poder
sacar el oro ya con la piedra y luego con algún componente químico desprenderlo. De los dos sistemas, obviamente se utiliza el segundo, no el primero. Luego esta tierra, como decíamos, es tratada con cianuro para poder sacar de ella el oro. En la Argentina vivimos un poco más de 40 millones de habitantes. 45, 46 millones de habitantes. Hay alrededor de unas 14.000 viviendas. Esto según el último censo. Cada kilo de oro que se extrae de la minería Cielo Berto consume 380.000 litros de agua pura. Cada kilo de oro lleva 380.000 litros de agua pura. ¿El equivalente a cuánto? A lo que en un solo día consumen 170 millones de familias, para que tengamos una idea. Igual consumo de agua, por ejemplo. Para sacar ese oro se necesita el agua que consumen 12 veces todos los hogares argentinos. Volvemos a la alianza para terminar nuestro programa de hoy. Esta alianza, ¿cuánto pesa? 3 gramos. Para fabricar este anillo de 3 gramos se utilizaron más de 1.000 litros de agua. La Organización Mundial de la Salud dice que una persona debe utilizar 50 litros de agua por día. Este solo anillo necesitó 1.000 litros de agua, el consumo de 20 personas. Los consumos residenciales de las ciudades consumen algo así como 300 kilovatios por mes de energía. Este anillo equivale a la energía que utilizamos las familias durante 10 días. Además de las toneladas de roca, además del cianuro, además de todo lo que se mal produce y se desgasta. Para tener en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta cuánta sabiduría tienen aquellas consignas de las asambleas de la cordillera que dicen que el agua vale más que el oro. Con esta idea nos vamos, nos despedimos, tan solo por 7 días. En una semana volvemos a encontrarnos para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Será hasta entonces, gracias por todo.